¿Por qué no podrán? Nosotros sí lo entendemos, porque lo llevamos en el pecho. No han podido ni podrán, porque tenemos la moral, porque estamos del lado correcto de la historia y porque estamos decididos a dar nuestra vida por esta tierra, por esta patria. Desde Carabobo lo digo, Venezuela vencerá en unión cívico-militar. Ok, mis amigos, presten mucha atención a esto. Atención, porque Estados Unidos le ha dejado claro a Maduro ante retraso en las negociaciones. Nuestra paciencia no es ilimitada. Así lo han dejado claro el subsecretario adjunto para Brasil y el Cono Sur y para asuntos de la región andina afirmó que el gobierno de Biden no tiene ninguna intención de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Así como lo están escuchando, mis amigos, vamos con más del desarrollo de toda esa información, porque Mark Waltz, subsecretario de Estado adjunto para Brasil y el Cono Sur y para asuntos de la región andina de Estados Unidos, advirtió esta semana que la administración de Joe Biden quiere ver procesos en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. En una entrevista con un medio de comunicación, Waltz reiteró que Estados Unidos revertirá sus sanciones contra Venezuela únicamente cuando Maduro cambie su comportamiento y haga un progreso hacia la realización de elecciones en el país. No tenemos paciencia ilimitada cuando se trata de observar progresos en esas conversaciones. Tomamos una decisión el pasado noviembre al ofrecer la licencia a Chevron como un gesto para comenzar negociaciones y esperamos ver progresos. Hemos entrado en un riesgo político al extender esas concesiones a las personas involucradas en las conversaciones. Así lo habría manifestado. También afirmó que el gobierno de Biden no tiene ninguna intención de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Vamos a esperar a ver cómo resultan esas conversaciones con la oposición, habría dejado claro Waltz, quien también negó que Estados Unidos tenga intenciones de canjear a Alex Saxe, quien, como todos saben, es el presunto testaferro de Nicolás Maduro en el contexto de esas negociaciones. Señaló que la prioridad para Estados Unidos es el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Mis amigos, esta es una información importante de último momento. Vamos con más noticias. Bien, y continuando con más información importante del momento, agoniza el régimen de Nicolás Maduro, así como lo están escuchando, tal como sucede con los regímenes neototalitarios, y después de intentar hacer ver ante el país y la comunidad internacional que el sistema político tenía bajo control el espacio económico y social, la realidad implosionó desde inicios del año 2023 con las protestas docentes que desnudaron no solo la crisis salarial del magisterio, sino que también demostraron la destrucción de la educación en todos sus niveles, inicial, primaria, bachillerato y universitaria, que fueron convertidas en zonas desérticas con una infraestructura abandonada y sin presupuesto ni siquiera para atender los comedores escolares. Así que la crisis educativa agravada post-COVID-19 en simbiosis con una degradación de los servicios públicos, con escuelas, liceos y universidades que tampoco tienen regularmente agua y electricidad, y con deficiente transporte público, fueron las maestras y profesores quienes levantaron su voz, emergieron como representantes de todo el sector público y en donde en conjunto con médicos, enfermeras y bioanalistas también han dicho al régimen de Nicolás Maduro que el sector salud está en ruinas, con hospitales y ambulatorios que en muchos casos tampoco cuentan ni con jeringas ni insumos médicos básicos para brindar primeros auxilios. Y es que en una crisis presupuestaria de semejante magnitud, en donde un gobierno autollamado socialista paga $5 mensuales de salario mínimo y pensiones, y en el mejor de los casos bonos al sector público que apenas si llegan a los $30, es un sistema que ha fracasado como generador de bienestar. Bien, y continuando con más noticias de Venezuela, la crisis humanitaria de este país será analizada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, sin la participación del régimen de Nicolás Maduro. Luego de perder su curul por el voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación chavista no podrá intervenir como miembro del Consejo y solo podrá hacerlo como Estado concernido. Este lunes inicia el 52º de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la crisis en materia de derechos humanos que atraviesa Venezuela, mientras que el régimen de Nicolás Maduro podrá intervenir así solo como Estado concernido y no como miembro del Consejo tras perder su curul por voto de Asamblea General en la ONU. El 21 de marzo se presentará un informe verbal por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, sobre la situación en Venezuela y sobre la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos o ACNUD, seguido con un diálogo interactivo. Asimismo, al día siguiente de la misión de determinación de hechos, presentará un informe verbal actualizado sobre su labor a ambos diálogos, quienes participarán ONG en representación de la sociedad civil. Se cumple así como previsto en la resolución 5129 aprobada por voto mayoritario en el Consejo y que prorrogó hasta septiembre del 2024 el mandato de la misión de la determinación de hechos. Los informes de la misión y de la OACNUD se debatirán en los 3 periodos de sesiones anuales del Consejo. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo hoy que cada día es más evidente que se han violado en Ucrania y en otras partes del mundo los derechos humanos mediante ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual. Mis amigos, así como lo están escuchando, lo han dejado claro. El desdén hacia los derechos humanos debe ser una llamada de atención para todos nosotros, dijo Guterres en su intervención inaugural en la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que coincide con el 75º aniversario de la Declaración Universal que los consagra. El portugués además pidió a los países que se aseguren de revitalizar en este texto y de implementar los derechos reconocidos en él mismo para enfrentarse a los nuevos desafíos del mundo. Los derechos humanos no son un lujo que podamos dejar pasar por alto hasta que encontremos soluciones para el resto de los problemas del mundo. Son la solución para estos, aseguró el secretario general una vez más, mientras que también se refirió a los millones de personas que han tenido que huir en todo el mundo de sus países, señores, de sus hogares por culpa de la guerra, de la violencia y la violaciones a los derechos humanos, la persecución a las personas en función de sus creencias religiosas, su color de piel, su ideología, su pertenencia a minorías lingüísticas, étnicas o culturales, además de su orientación sexual y su género, fueron citados como problemas para los derechos humanos por el secretario general de la ONU. Guterres también señaló asimismo que las desigualdades entre las sociedades son cada vez mayores y más decisivas y alertó a los países sobre el mal uso de las nuevas tecnologías que podrían dejar una herencia de desinformación y mentiras a las generaciones futuras. El cambio se congratuló en los avances alcanzados a lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, especialmente en materia de erradicación de la pobreza. Aumentó la esperanza de vida y alfabetización de las personas. En ese sentido, el líder de las Naciones Unidas valoró el rol del Consejo de Derechos Humanos en ese marco. También felicitó por su labor al alto comisionado Volker Turk y a sus 2 predecesores del cargo, Said bin Rad y Hossein y Michelle Bachelet. Mientras que, por otra parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió hoy el reforzamiento del sistema internacional de derechos humanos y garantizó la plena cooperación de su gobierno con los mecanismos que utiliza Naciones Unidas para vigilar el respeto de los derechos y libertades fundamentales en los países. Así lo ha dejado claro en un discurso telemático transmitido durante la inauguración de la 52ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Petro pidió que se convoque a la 3ª Conferencia Mundial de Derechos Humanos como seguimiento de las primeras realizadas en 1968, Teherán, Irán, y en 1993, Viena, Austria. El presidente colombiano ha considerado que corresponde que la ONU convoque a una tercera, sea para el 2025 o para el 2026, tras recordar que en este año también es especial por marcar el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mandatario prometió que Colombia hará más fuerte su compromiso con los derechos humanos a través de medidas como la ratificación del protocolo facultativo de la conversación contra la tortura en trámite en el Congreso y en reconocimiento para que el Comité de la ONU contra la desaparición forzada pueda recibir denuncias individuales contra el Estado colombiano. Así como lo están escuchando, señores, a nivel nacional aseguró que el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son una prioridad para su gobierno, así como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la protección de la protesta social. Adelantó que Colombia espera volver a su miembro del Consejo de Derechos Humanos en el periodo de 2025 y 2027, mis amigos.